Arranca. Muy bien. Bueno, la propuesta es ver, generalmente, es el Nuevo Testamento. Y en este caso, estamos reiterando la lectura que hicimos en su momento, que es la de Primera de Corintios. En principio, el plan, que leamos la Biblia, es dar el pantallazo y cómo dar el dulce para introducirse, o sea, dar ciertas pautas como para poder interpretar lo que estamos leyendo. Y en algunos casos nos detenemos en algún pasaje. Y esa es la propuesta de lo que estamos haciendo. José Luis, bienvenido. Buenas noches, perdón por Bueno, la tardanza. ¿Cómo le recién está? empezamos, recién empezamos, ni siquiera hemos leído. Y lo primero que Bueno. vamos a leer, ¿sí? Ahí para quien lo quiera ir buscando, es Primera de Corintios capítulo 1. ¿Sí? Ahí, quien lo pueda leer, en la versión que tenga, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. ¿No? Ahí, si ustedes tienen diferentes versiones, y a medida que vayamos teniendo la lectura, hay algún aporte, ya sea una palabra diferente, siempre está bueno. Yo siempre acá llevo la Nueva Biblia de las Américas. ¿En qué contexto se está dando Primera de Corintios? Que alguna vez ya lo vimos. Primera de Corintios es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy aquí en nuestra sociedad, en Argentina, en Latinoamérica. Me gusta siempre decir que, está bien, no llegó Alejandro Magno hasta acá, pero sí envió sus ideas y sus pensamientos han trascendido hacia aquí. Cuando se desarrolla esta carta, ¿sí? Esta carta se escribe porque le llegaron con chusmerío a Pablo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Acá justamente dice, los hermanos, los de Cloé, llegaron con todo esto que estaba pasando en Corinto. Y lo que pasaba en este lugar, en todo lo que es en Grecia, en toda la parte donde está Corinto, es que se tomaba lo que hoy nosotros en nuestra sociedad consideramos como normal. Vieron que hay cosas que nosotros tomamos en la sociedad y, a ver, por poner un ejemplo, los cristianos tal vez no aceptemos las relaciones homosexuales, es decir, obviamente no las aceptamos, pero ya no nos causa esa impresión en la calle, cuando los vemos tomados de la mano, dos mujeres o dos varones. Bueno, en la sociedad esa griega donde estaba Corinto, era normal eso, ¿no? Bueno, en ese momento está. Así que, ¿quién puede leer versículo 10 al 13? Yo tengo NBI. Dale. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Bien. Bueno, yo voy a ir un poco pausado, ¿sí? Si alguno quiere aportar ahí, yo me voy a dar cuenta porque va a abrir el micrófono. ¿Sí? Eh, Fíjense que hoy nosotros como iglesia entendemos que la iglesia de Cristo es una sola, es un cuerpo de Cristo. Sin embargo, en estos últimos tiempos, entendemos que estamos en ellos, se están viendo diferentes posturas, diferentes pensamientos, diferentes corrientes. Tal vez no estamos haciéndolo como Corinto en ese momento, adjudicándoselo a una persona, pero sí dentro del cuerpo de Cristo estamos teniendo como algunos le llaman diferentes visiones. Entonces, eh, por ahí alguien puede predicar únicamente de la prosperidad, hay otro que está predicando sobre la venida pronta de Jesús, hay otro que está predicando solamente el Evangelio, ¿sí? Para salvación, hay otro que tal vez predique otra cosa, pero
nos falta como iglesia del Señor, y estoy hablando de iglesia total de Cristo, o sea, ese mismo sentir, ¿no? O sea, que todos tengamos una misma cosa. Bueno, acá lo que estaba pasando en Corinto era que se amoldaban a la predicación de cada uno. Es como que me gusta más cómo predica Apolos y como que sigo esa predicación, ¿sí? Hay otros que, ya sea la de Cefas o la de Pablo. Muy bien. En ese contexto, ahí avanzamos un poquito más, y lo que nos está diciendo el Señor al día de hoy es lo que dice el versículo 10. ¿Cómo tenemos que estar nosotros hoy? Es unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Yo entiendo que esta palabra del Señor no las está diciendo ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en un mismo sentir como iglesia. Y estoy hablando más allá de lo que sea Casa de las Naciones. Tenemos que tener un mismo sentir como iglesias, ya sea aquí en Neuquén, ya sea aquí en Argentina. Tenemos que tener el mismo sentir. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguien que quería aportar algo. O paso al siguiente. Muy bien. Bueno, y ahí siguiendo en el capítulo 1, nos vamos al versículo 20. Versículo 20, a ver, yo leo los dos primeros, pero alguien que pueda leer a partir del 22. ¿Sí? Estamos siempre en capítulo 1. Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? Es decir, aquí empieza a hablar la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría que es Cristo. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Y ahí me detengo un poquito. El que sabe discutir en este siglo. Nosotros como creyentes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me llama la atención, los del otro bando, los que no son creyentes, qué bien que saben discutir. Es decir, qué bien que saben expresarse, qué bien que formulan las ideas. Siempre me llama la atención por ahí los gremialistas de las escuelas, qué bien que se expresan, ¿sí? Bueno, cómo son muy claros, muy concisos, ¿sí? Es como que están preparados. Bueno, a esa parte de sabiduría del mundo o filosofía es que se está refiriendo Pablo. Bien, ¿dónde está el que sabe discutir en este siglo? Esa palabrita me gustó en su momento, porque uno puede entender, o sea, naturalmente, siglo uno considera que es periodo de 100 años. Pero acá siglo, en la Biblia, cada vez que aparece en las cartas de Pablo, se refiere a un periodo de tiempo, esto lo había dicho, que se caracteriza por lo que pasa en ese periodo. Entonces, repito, cada vez que aparece siglo, en esta carta aparece más de una vez, no se está refiriendo a un periodo de tiempo donde se caracteriza por el tiempo de duración, sino que a lo que está pasando en ese periodo. Capaz que es menos o más de 100 años, pero lo que lo caracteriza este siglo es lo que ocurre durante ese periodo. Por eso dice, ¿dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Bien. ¿Quién puede seguir ahí del 21 al 24? No se te escucha, nena. Nada, Ahí sí. ¿se escucha? Si puedo aportar igual algo de lo de antes. Verlo, eso que habías dicho de verlo a Jesús como la sabiduría, el proverbio, el capítulo 8 de Proverbios, habla, ¿qué es la sabiduría? Y empieza a describir cómo es la sabiduría, todo, y la sabiduría es esto, y la sabiduría estuvo en un principio, y la sabiduría daba sus órdenes, y los demás lo escuchaban, y empieza a hacer como una profecía de cómo es Jesús después, y verlo a Jesús como la sabiduría, y que Él quiere que tengamos un espíritu de sabiduría y entendimiento. Entonces, en ese espíritu de sabiduría es un espíritu entendido de quién es Jesucristo. Y en eso, ¿dónde está el sabio de este mundo?
porque la sabiduría que te va a decir el mundo no es la misma sabiduría que yo, Jesús, te estoy mostrando. Ya que, bueno, por ejemplo, acá en la NBI, el versículo 21, ya que Dios es un sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Ahí sigo, del 22 al 24, ¿no? Así es. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Muy bien. Ahí vos te buscabas, ¿sí? Había citado Proverbios 8, ¿sí? Y alguien ahí estaba tomando nota, porque Proverbios 8, cuando habla de la sabiduría, primero, ahí detengámonos, lo que dijo Kimara. Kimara es mi hija, José Luis, no sé si la conocías. ¿No? Bien. Eh, Jesús, ¿sí? Se presenta en el Antiguo Testamento en sus diferentes facetas, como en sus diferentes caras. Entonces en Proverbios se presenta como la sabiduría. Por eso cuando leemos Proverbios capítulo 8, voy a leer uno o dos más, dice, ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia en la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca? Es decir, se ubica nuestro Señor Jesús de manera que le veamos. Nunca está escondido. Siempre está de manera que le veamos. Por eso es cuando la semana pasada leíamos Romanos, Dios se da a conocer. El que no lo quiere ver es porque ya decidió no verlo, pero no es que Dios esté escondido. Bien. Muy bien. Y volviendo entonces a acá, ¿sí? Versículo 21. Agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. El plan, o sea, la manera en la cual Dios decide dar la salvación, es en conjunto con nosotros. Por eso debemos ser agradecidos que nos haya involucrado Dios en esta obra y tomar conciencia de la responsabilidad que nos ha dado. Porque, como en alguna parte, allá en Juan 21, si no le erro, dice que nosotros tenemos la posibilidad de decidir a quién le predicamos y a quién no. Entonces, a quien nosotros no le prediquemos, no le va a llegar la salvación, por lo menos por medio nuestro, porque se ha acallado nuestra voz. ¿Sí? Ese poder nos ha dado el Señor de predicar. Los judíos piden señales. Yo pensaba acá, durante mucho tiempo, en el tipo de señales como de milagros, ¿sí? Pero en realidad los judíos lo que le pedían era a Jesús la manifestación de que Él era el Mesías. Eso le estaban pidiendo, la manifestación de que Él era el Mesías. Bien. Y los griegos serían los gentiles, todos aquellos que no son judíos, hoy justamente buscan sabiduría. Bien. Pero nosotros, ¿qué es lo que predicamos? Y muchas veces eso, noten que como que se nos traspapela, porque nos llenamos mucho de conocimiento, aprendemos muchas cosas de la Biblia, muchas historias, aprendemos, qué sé yo, guerra espiritual, aprendemos lo que es la oración, y por ahí como que se nos traspapela qué es lo que predicamos. ¿Sí? Como que no tenemos las ideas claras, ¿sí? Nos ha dicho una profesora. Bueno, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que no se nos pierda eso. Predicamos a Cristo que Él mismo decidió morir en la cruz, y Él resucitó. Y termina el pasaje del 24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien. Cristo es poder de Dios. ¿Sí? Creo que todos necesitamos conocer a Cristo, así como en el libro de Proverbios se presentó como sabiduría, hoy necesitamos el poder de Dios. Sabemos mucho de palabra, sabemos mucho de lo que dice la Biblia, sabemos ubicarnos en la Biblia, pero necesitamos, ¿sí? Y esto es como una oración,
Necesitamos que el poder de Dios se manifieste. Que hay algo que caracterizó al libro de Hechos, no fue tanto la sabiduría, no fue tanto la doctrina, no fue tanto la enseñanza, sino que fue el poder de Dios. Y justamente aquí en Corinto, Pablo lo dice, yo no fui con tanta enseñanza, con tanta doctrina, con talleres, fui con el poder de Dios. Y así se fundó la iglesia de Corinto, ¿sí? En la fe, sabiendo el poder que Dios tenía. Y ahí yo tenía marcado un versículo, quien lo pueda buscar, Primera de Pedro 3:15. Y mientras, les cuento ahí mi pequeña anécdota. Primera de Pedro 3:15. Durante muchos años, yo entendí, creía para mí, y estaba equivocado, como que no tenía que discutir de mi fe, de lo que yo creía con los que no eran creyentes. O sea, yo les tenía que predicar, pero si ellos decidían no creer, entonces listo, ya está, o sea, se terminó la conversación. Bueno, y entonces como que yo no tenía que mostrar en qué creía yo, así lo entendía, porque era como una vana palabrería si no íbamos a llegar a ningún acuerdo. Y Primera de Pedro 3:15 enseña que yo estaba equivocado, que lo que uno tiene que hacer es dar cuenta de aquello en lo que cree. ¿Quién lo tiene Primera de Pedro 3:15? ¿Mari? ¿Lo leo? Sí, sí. Bueno, no veo muy bien porque no solamente de leer, pero dice, si no santificad Dios al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. No sé si lo leí bien, bueno, no veo muy bien, pero bueno. No santificaré el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentarte defensa con mansedumbre y reverencia entre todo que demande razón de la esperanza ahí en vosotros. Leí mal, no sé, no veo bien, perdón. No, no, está bien. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor acá específicamente? ¿Sí? Gloria, José Luis, Aldo, Marta, Gloria, Quimara, Mari, y a todo aquel que nos está escuchando, nos está diciendo que cuando en el trabajo a ustedes les digan, ¿sí? ¿Y por qué vos crees en Cristo? Capaz no te van a decir así, pero te van a decir, ¿y por qué vos vas a la iglesia? O José Luis, ¿por qué van los pibes a tu casa? ¿Sí? ¿Y por qué te reunís y por qué tal cosa? Bueno, lo que nos está enseñando el Señor es que nosotros tenemos que tener las herramientas para decir por qué lo hago, por qué tengo que dar cuenta de mi fe. ¿No? Eso es lo que nos está enseñando. No sé si les había ¿Puedo pasado. comentar algo? Sí, Mari. Bueno, por ejemplo, yo estaba en otra iglesia como líder, ministraba todo, ¿no? Sacaba encuentros, todo. Y resulta que tenía muchos dones. Bueno, creo que los dones los tengo todavía, ¿no? Pero yo me propuse, cuando Dios me sacó de esa iglesia, me propuse traerme a esta iglesia, pero ve gracias a Dios donde estoy, Casa de las Naciones. Bueno, acá, bueno, hablamos, acá Dios nos prepara mucho el ayuno, la oración, y todo eso, y yo le propuse a Dios que Dios que quiero predicar, que se revele en mi vida, pero en todo, en todas las áreas. Me propuse en mi corazón que el Dios que quiero predicar, que no solamente por dones, sino por todo, que no me vean a mí, sino que vean a Dios a través de mi vida, donde me mueva en mi casa, y en mi casa, que la herramienta empiece por mi casa, que eso es lo que estoy pidiendo a Dios, que estamos trabajando con mi familia, en todas las áreas, y así donde vaya en mi barrio, y donde me muevan, en el trabajo, en todas partes, en todas las áreas de mi vida, que se revele Dios a través de mi vida, porque me cansé de predicar a un Dios que le predicaba también, tenía dones, pero también había fallas en mí, ¿me entendéis? Como que sería el velo de mis ojos, ¿me entendéis? Por eso podemos ser muchos líderes, muchos ministros, todos, pero hay cosas enterradas en nuestra vida que no estaban, no eran a la luz, ¿me entendés? Y cuando vine a esta iglesia, Dios me ha demostrado, y es como que empezó los cimientos a romper todo, y al Dios que voy a predicar, que voy a poder de nuevo hablarle, porque Dios me está demandando esto, quiero que seas un Dios verdadero, un Dios conocido, un Dios que lo pueda palpar, un Dios, por ejemplo, yo le digo a la gente, porque, a ver, vamos a hablar claro, Abraham era amigo de Dios,
¿no es cierto? Y él caminaba con Dios, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces, sí he caminado con él, pero también tenía fallas y errores, pero muchas veces hemos predicado a un Dios, pero no lo vimos totalmente al Dios que la gente quiere ver. Está cansada la gente de palabras, de muchas cosas, pero no reflejamos nosotros en toda la vida de nuestra vida a ese Dios quiero predicar, al Dios que se revela a través de mi vida en todas las áreas de mi vida, a ese Dios quiero predicar. No por dones, no por la gracia de Dios, siempre por la gracia de Dios no es ilustrada, sino quiero que Dios realmente así more en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, como dice acá, y santificar, bueno, más santa, más consagrada es todavía, pero para eso, porque ahí Dios, la gente no la vamos a ganar solamente ni con palabras, sino con vernos a nosotros reflejados a Dios, la gente se convierte en total, en verdad, en ese Dios verdadero que lo vamos a demostrar. Porque muchos años he predicado, he sido usada, pero sí se reflejaba a Dios a través de mi vida, no estaba, pero había áreas en mi vida que no estaban bien. ¿Me entendés? Como que no estaba bien. Entonces yo ahora me propuse en mi corazón y con mi familia que vamos a predicar que sea ese Dios verdadero y que se reflejen en toda la área de nuestra vida. Vamos a ser santos, pero 100% santos. Y consagrados, nazarenos, consagrados para Dios. Eso siempre me propuse en mi corazón ser consagrada para Dios, en todas las áreas. Y eso es lo que dice acá, santificar y santificar nuestro corazón, porque muchas veces nuestro corazón había un prepucio, no sé si la palabra de Dios, y bueno, y a veces no nos damos cuenta y hay un prepucio en nuestro corazón. Eso es lo que Dios está trabajando en nuestra vida, y por todos, ¿no? Por eso nos lleva mucho a la oración y al ayuno 40 días, ahora hay un ayuno de 21 días, y bueno, esta iglesia se consagra, se prepara, y por eso ha ayudado a nosotros, Dios creo que nos trajo acá, porque nos ha ayudado a esto, ¿me entendés? Para llegar, no ser usado nada más por los dones, sino por que Dios se revela a través de una familia y para que venga ese avivamiento, ¿no? Para poder ser usados para eso. ¿No se escucha? Sí, sí, ¿No sí. se escucha? Ahí. ¿No se escucha? ¿Se escuchó lo que hablé? Sí. Ah, No se escucha perfecto, pero se escuchó, ¿eh? Se escucha. no se escuchó. No. Se escuchó, ¿eh? Se escuchó bien. No se escucha así fluido, pero se escucha bien. Bien. Timara, ¿tenías abierto el micrófono? Sí, hay algo que a mí me rehace ruido con eso de hay como dos extremos dentro de la vida cristiana y es, o sé mucho conozco mucho de la palabra y vos me venís a hablar, ponele que sos un inconverso y me venís a hablar y sos ateo, ponele. Entonces yo tengo tremendo discurso para decirte, yo creo en esto, porque viene esto y viene lo otro, pero no hay nada que lo convenza al otro, porque el que convence es el espíritu. Entonces esa persona está llena de letra y no tiene espíritu. Y como uno lo que imparte es ese mismo espíritu, ¿quién lo va a convencer si con palabras no convencemos a nadie? Y después está el otro extremo, que es como esto de, no sé, como, sí, me encanta la adoración, y gloria a Dios por eso, porque Él merece ser adorado y es digno, y es como, me encanta la adoración, y yo lo adoro, y yo oro, y todo así, pero es como que las oraciones, y todas las oraciones son como el mes. Hay adoraciones, hay canciones que son todas así como las canciones del las de la oveja, porque son como ayúdame, socórreme, dame, es como todo me, y la gloria es para Dios, y sea a Él, pero una vez que vos estás equipado para toda buena obra, 2 Timoteo 4:3, estás equipado para toda buena obra. ¿Qué es esa equipado? Es tener el conocimiento de quién es Jesucristo por medio de la revelación que el Padre da por medio de su palabra. Entonces, ¿adoramos a un Dios desconocido o conocemos a ese Dios que adoramos? Porque nosotros adoramos, ayunamos, oramos y nos entregamos completamente a Dios, pero esa vida de devoción, ¿conozco al Dios que adoro? ¿Y cómo puede ser que lo conozco? Sí, en intimidad, pero el mismo Padre que se revela en la intimidad tiene que ser el mismo que está escrito. Entonces, gloria a Dios porque tenemos tiempos para leer la Biblia, porque podemos tener una Biblia acá y no somos perseguidos por poder leerla y agradecer eso. O sea,
es un montón poder conocerlo a Jesucristo en la revelación que hay, ya sea en los evangelios, ya sea en cómo Pablo habla por las cartas, en el sufrimiento que tenemos por la gloria de Jesucristo, ya sea en Apocalipsis, como el Padre mismo muestra la revelación de quién es Jesucristo, y al conocerlo, cuando uno, por ejemplo, uno se da cuenta cuando hay alguien que vos decís, este es cristiano, y no es que te va a poner a analizar a la gente, pero se nota ese grado de intimidad. Por ejemplo, si vos te pones a hablar con alguien que ponele que conoces hace rato, que vos sabés que es cristiano, de ponerle hace ya un tiempo, y tuvo un tiempo en el que estaba re chispita, re encendido, que eran, vamos a predicar acá, no, porque mirá lo que leí el otro día, hice un devocional, estoy ayunando y está todo así, taca, 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 y después al otro día vos lo ves como que está medio chusma, como que está más, qué sé yo, se le escapó una mala palabra, se le cayó la Biblia del brazo, que no sé qué. Y vos decís, y hermano, ¿dónde está la intimidad? Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, esto de en Nuevo mi nacimiento. corazón, ¿cómo? Es por eso que tenés que tener un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Claro, y por eso Y la es de lo que, revelación. Tener claro, la y por eso revelación de de lo que está lleno el corazón, ese corazón de carne que te da el Espíritu, ese corazón va a abundar de todo lo que hay en ese corazón que es dado por el Espíritu, va a abundar tu boca. Entonces, toda palabra que salga va a ser de lo que yo conozco. Por ejemplo, si yo me voy a intimidar, me voy a la intimidad, cierro la puerta de mi pieza y me pongo a solas con Dios y me pongo tanto a orar su palabra, a adorar y hacer canciones por medio de su palabra, y a leerlo y a adorarlo por medio de su palabra. Entonces, ahí estoy segura de que ese Dios que conozco es el Dios, ese Cristo que yo conozco es el Cristo que Dios quiere que yo conozca. Y poner, no, a eso tenés la seguridad de no venir con la duda de, ¿y será esto de Dios lo que estoy sintiendo? ¿No será de Dios? Si vas a acordar la Biblia, es de Dios, porque esa es la única verdad. Entonces, si estás sintiendo algo y vos decís, sí, 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 si vos tenés la palabra, si tenés la palabra ahí, no hay forma de que... Y ahí lo conoces al Dios que adorás. Y se te hace más lindo adorarlo. Una vez que vos entendés por qué a Jesús se le dice santo, cuando te pones a cantar 3 veces santo en la iglesia, decís, ¡ah! Santo, 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 porque tenés ese entendimiento y el conocimiento que viene por medio de la palabra. Eso. Así es, nena. Bueno, cierro esta partecita, que sería lo que decía ahí el versículo 24. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí avanzamos unos capítulos. Les pido a alguien que pueda buscar Hebreos 5, 13 y 14. Ahí lo dejamos a José Luis, que pueda leer. ¿Sí? ¿Estabas buscando, José Luis? ¿Lo tenía? Sería Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14. Y alguien más que pueda buscar Hebreos 6, versículo 1 y 2. Mientras, yo introduzco el tema que empieza con 1 de Corintios 3:1. Dice así 1 de Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. ¿Sí? Pablo le está hablando a los corintios. No pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, lo hemos dicho más de una vez, lo dijimos la otra vez en la lectura del altar, que en esta parte Pablo engloba a las personas en 3 grupos. El primero, que son los naturales, aparece en el capítulo 2, los naturales, los que no conocen a Cristo, y acá habla de los otros 2, que son los espirituales, que serían los que están creciendo en su vida espiritual. No está hablando en qué nivel espiritual estás, pero sí que hay un movimiento en tu crecimiento espiritual. Ese es el espiritual. Por eso en muchas cartas, como en la de Gálatas, le dice, ustedes que son espirituales. Bueno, y eso le está diciendo el Señor a ustedes, ¿sí? A todos los que están escuchando ahora, ustedes que son espirituales, se tienen que comportar de acuerdo a lo que estamos leyendo justamente en su palabra. ¿Por qué? Porque ustedes son espirituales. Repito, no estoy hablando del nivel de crecimiento espiritual, mucho menos de los años de cristiano, sino en que estoy desarrollándome en mi crecimiento. Y el otro grupo,
acá le dice a los carnales, que lo dice también en el mismo versículo, como a niños en Cristo. ¿Sí? Los famosos Peter Pan, los que se han quedado quietos y nunca más crecieron en su vida espiritual. Bueno. ¿Qué es lo que nos está llamando a hacer el Señor? Y acá, justamente lo que, bueno, nos introducimos entonces con Hebreos 5. ¿Lo tenía José Luis? 13 y 14. Sí, lo tengo. ¿Vale? 13 y 14. Así es. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Bien. Ahí el Señor nos está hablando a todos, no está hablando solamente a los corintios. ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros, y ahí que el Señor nos juzgue, ¿en qué etapa nosotros estamos? ¿Qué tipo de alimento estoy necesitando yo? ¿Estoy necesitando los rudimentos, o sea, la base? ¿Estoy necesitando la leche espiritual o ya necesito un alimento más sólido? Y van a ver, ahora cuando lo nombra en Hebreos 6, que ese alimento espiritual que le llama leche, y como que no está bien masticado por nosotros todavía. ¿Sí? ¿Quién puede leer versículo 1 y 2 de Hebreos 6? Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bien. ¿Vieron qué profundo que es lo que ahí acabó de leer Gloria? Pero sin embargo le dice, son las enseñanzas elementales de nuestra fe. Nosotros llegamos al Señor, nos convertimos. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Y ahí es donde nos juzga el Señor. Tenemos que tener muy en claro que el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, es decir, que nosotros llegamos al Señor, y no es que le estoy pidiendo perdón por cada pecado que cometo, sino que hubo un momento en el cual yo le pedí perdón al Señor por ser pecador, y me arrepentí de todas esas obras que están muertas. Eso no significa que tal vez alguno de esos pecados llegue a mi vida, pero el hecho de que yo peque por esa obra, no es que pierdo la salvación, la recupero. Bueno, eso sería el rudimento. Es algo profundo eso que está diciendo. Después dice de las obras muertas y de la fe en Dios. De la enseñanza sobre el bautismo. O sea que lo toma también como algo base. Esto de que, por ejemplo, no, yo no me voy a bautizar porque no lo siento. Yo no me voy a bautizar porque ya me bautizaron cuando era pequeño, me bautizaron en otra iglesia. Yo no me voy a bautizar porque de la iglesia donde yo vengo me bautizaron y creían así en el rociamiento. ¿Sí? Bueno, esos serían los rudimentos. ¿Sí? Bueno, después sigue respecto a la imposición de las manos. Y van a ver que esto, acá la Biblia, no Pablo, sino que la Biblia, lo enseña como algo que es muy básico, y sin embargo para nosotros no está bien. O sea, no lo tenemos. ¿Sí? Esto que voy a decir ahora es un error que está dentro de la iglesia. Y no, al decirlo no es como que, ay, qué clara que la tiene Pablo Salvo, ¿sí? Bueno, una vez me pasó, ¿sí? Que este tema me salió, fue una pregunta que me hicieron, bueno, y a mí me quedó ahí tildando. Entonces lo tuve que investigar, ¿sí? O sea, lo oré, lo fui y lo busqué en la palabra. ¿Y qué es lo que viene? El tema de la imposición de manos. El mundo cristiano, ¿sí? Hoy nosotros estamos cambiándonos, así como Mari, yo también me vine de otra iglesia en su momento, y como que andamos cambiando de iglesias en iglesias, y hay como diferentes doctrinas en esos lugares. Uno de ellos es de la imposición de manos. En algún lado escuché una prédica, estoy parafraseando, en algún lado escuché de alguna prédica que si te imponía las manos un pastor que estaba en pecado, todos esos pecados te iban a ser transmitidos a vos. ¿Sí? En algún lugar escuché que si el pastor era homosexual, entonces esos bichos a mí se me pegan porque el pastor oró por mí.
¿sí? El hermano líder pasó a orar ahí adelante, y yo conozco que el hermano líder anda en pecado, no tiene los patitos alineados, y resulta que ahora me desalineó los patitos a mí porque me impuso las manos. ¿Sí? Entonces, yo no voy a ir a poner la cabeza debajo de cualquiera, porque me va a transmitir sus pecados. Bueno, esa doctrina, lamentablemente, existe en el Evangelio. ¿Sí? En el Evangelio de Neuquén, en el Evangelio de Casa de las Naciones, en el Evangelio de Centroamérica. ¿Sí? Ese error doctrinal existe en el Evangelio. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a eso? Y que acá Pablo lo toma como, es básico, Corintios, ¿cómo van a estar peleando sobre eso? Sin embargo, nosotros somos los Corintios. Bien. La Biblia, cuando aparece a Timoteo, que le está hablando sobre la imposición de manos, cuando uno lee el capítulo completo en Timoteo, le está diciendo el tema de imponer las manos para aquellos que están colocándolos como ministros en su lugar. ¿Sí? Entonces, supongamos, José Luis, y tomalo, no sé si es una profecía esto, ¿sí? Te coloca, Casa de las Naciones te coloca como ministro, allí en General Villegas. ¿Sí? Ahora, quienes te colocan, ¿sí? El apóstol Omar, va a poner las manos sobre vos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te está colocando en un lugar de mando sobre el lugar. Llámesele obispo, llámese anciano, llámese líder, llámese pastor. Bueno, entonces viene esa imposición de manos. Y es para bien. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde viene, digamos, lo que el Señor te da? No está en el toque físico. ¿Sí? Entonces no importa si me toca la mano, con su mano me toca la cabeza, si te toca el hombro, si te toca los pies. ¿Sí? No está ahí, sino está en la palabra declarada. Entonces cuando nosotros recibimos una palabra de alguien que está predicando en el púlpito, no está en que me imponga las manos lo que me va a transmitir, sino que está en el poder de la palabra. Eso es lo que Jesús enseñaba. Jesús decía, cuidado con el corazón. ¿Por qué? Porque de la boca, o sea, en la boca va a salir lo que hay en el corazón. Si en el corazón había pecado, entonces sale el pecado por la boca. Y yo, fiel oidor, lo tomo. Pero no está en la imposición de las manos. Bueno, esto que estoy nombrando, ¿sí? Que no la teníamos tan clara. ¿Sí? Pablo acá le dice a los corintios, ¿cómo van a estar hablando todavía sobre la imposición de manos? Eso es algo básico, eso es una leche espiritual. ¿Sí? Y sigue, de la resurrección de los muertos. ¿Sí? ¿A qué se refiere con resurrección de los muertos? A que Cristo es el primero que murió y que resucitó. Es el primogénito de este tipo de resurrección. Porque nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, o en la época de Jesús, quienes murieron, no murieron, quienes resucitaron, pero murieron. ¿Sí? Teníamos los del Antiguo Testamento, ¿sí? Los milagros que hizo Elías, Eliseo, resucitaron, pero murieron. Bueno, Jesús es el primero que resucitó para no morir. Entonces nos abrió a nosotros una brecha, de manera que nosotros tenemos la esperanza, ¿sí? De que, o sea, nuestro cuerpo físico va a resucitar. ¿Sí? Que nosotros tenemos resurrección. Eso también lo toma, tan profundo que es, ciertamente es profundo, pero lo toma como leche espiritual. Y por último, del juicio eterno. Y este es otro, ¿sí? Que nosotros como cristianos. ¿Qué habla el juicio eterno? Si nos vamos allá a Apocalipsis 22, que no lo leímos hace mucho tiempo, el juicio eterno, o el juicio final, como por ahí aparece, el juicio final no es hacia los cristianos. Los cristianos tendrán su, como dice Pablo, su rema, es decir, su tribunal de Cristo. Es decir, un momento en el cual cada uno será recompensado de acuerdo a las obras. ¿Sí? Entonces ahí serán probadas por fuego. Si eran solo hojarasca, o sea, se me van a quemar todo y me quedé sin obras. Pero eso no me impide que vaya todo chamuscado, pero igual yo me voy al reino de Dios. Bueno, ahora, estamos hablando del juicio eterno, el juicio final, donde todos van a ser resucitados, donde incluso los mares van a devolver a aquellos que se murieron. Esos, o sea, no están definiendo ahí en ese momento para qué lado me voy.
están ya destinados, ¿sí?, a acompañar a la bestia, al anticristo y al diablo, para el mismo lugar. Todo esto que yo nombré, fíjense que realmente es tan profundo, pero acá Pablo lo toma como que es algo básico, como que esos son los rudimentos, ¿sí? Entonces, tomémoslo para nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hoy nos tenemos que alimentar, suponiendo o basándonos en que todo esto que dije, nosotros ya lo tenemos que tener digerido? ¿Mm? Bien. Comentarios, preguntas. ¿Mm? ¿No? Bien. Mari, Gloria. Y lo que ya, a todo lo que vos dijiste, está bien que lo hayas escuchado. Bueno, sí, se ha escuchado muchas veces esta situación. Pero lo que yo veo, que como decís siempre cuando se habla, es la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, y es la revelación de la palabra. Cuando viene la revelación de la palabra a la persona, y le viene la transformación de vida, ¿me entendés? Entonces, eso, por eso mucho, cuando oramos, nos ministramos, como lo llamemos, nuestra intimidad con Dios, siempre tiene que haber una palabra que Dios nos da todos los días. Esa es la que nos limpia, nos purifica, nos libera, nos transforma. Día a día nos va llevando al camino, ¿no? A lo que Dios nos quiera llevar. Y siempre cuando alguien nos tenga que decir algo, siempre va a traer una palabra. Nunca va a ser una meditación sin una palabra, porque ahí siempre el Espíritu Santo se va a manifestar a través de una palabra de Dios. Está escrita por la Biblia, y a través, bueno, la hablan en lengua, la hablan en el idioma que la hablan. Pero la transformación de vida viene por las palabras. Sí. Y sea la mano, el codo, lo que vos digas, lo que pongan, siempre va a ser la palabra. Lo que va. Por más que nos digan muchísimas cosas lindas, pero siempre va acompañado con una palabra de Dios. Así es. Así como dice. Y tomar la revelación de la palabra. Sí. Como cristianos, ¿sí? Y lo digo justamente como para traerlo a la luz, ¿sí? O sea, como verdad bíblica. Es como que comemos mal, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo siempre a Timara, yo como mal. No quiero comer mal, pero termino comiendo mal, ¿sí? Es decir, pienso, debería comer ensalada, debería comer más fruta, lo único que como es banana, ¿sí? Debería comer las otras que también me gustan. Bueno, y si eso lo traslado a lo espiritual, cristianamente muchas veces hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Nos alimentamos mal, teniendo la posibilidad de nutrirnos bien, y eso es lo que está llamando Pablo en esta carta. Nosotros nos conformamos a leer solamente un devocional que lo hizo otra persona. No estoy en contra de los devocionales, y esto lo quiero dejar en claro, pero lo que estoy a favor es que cada uno de ustedes, y le estoy hablando a todos los que van a escuchar este mensaje, que puedan ir y comer, es decir, como que yo voy y saco de mi quinta, ¿sí? Es decir, yo voy a alimentarme, Señor, yo quiero que me des algo más que esto que era algo básico. Me tomé toda la leche ya, ¿sí? Pero ahora yo quiero que me des algo más, quiero que me nutras, ¿sí? Bueno, y ya dejaré entonces, cristianamente, como cristiano evangélico, dejaré de predicar porque alguien lo dijo, porque lo dice una canción, porque se lo escuché a tal persona, porque alguien oró de esa manera, sino que diré con autoridad, que es justamente lo que decía Mari, con la autoridad que el Espíritu Santo me dio, escrito está. Escrito está. Pero yo lo vi que estaba escrito. No escuché que alguien dijo que estaba escrito. Escrito está porque yo lo leí. Eso les va a dar una autoridad espiritual, una autoridad espiritual que el Señor les respalda, ¿sí? Y sin irme de este camino, entonces yo ahí los invito a que vayamos a 1 Corintios 11, justamente con esto, que algo el Señor me habló en estos días, y eso realmente se los quiero compartir. 1 Corintios 11, 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26. ¿Puedo decir algo cortito? Con esto de, el otro día estuvimos hablando con mis papás, mi padre Pablo y mi madre Gloria, que entra y sale cada rato para que no se sature el sonido, sobre esto de Hebreos 6, y es algo, es muy rico, hablando de alimentos, muy rico. Si pueden, después léanlo,
Hebreos 5 y Hebreos 6. ¿Por qué? Porque hoy en día nos creemos mucho maestros y realmente de eso viene hablando. Dicen llamarse maestros y a estas alturas ya deberían estar enseñando, pero hay que volver a hablar las verdades elementales acerca de quién es Jesucristo. ¿Y cuáles son las verdades elementales? Te lo dice. Y es buenísimo, estos son 6. Si se lo pueden aprender de memoria, les sirven para evangelizar. ¿Por qué? El primero es arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. El segundo es la fe en Dios. El tercero, instrucción sobre bautismos. El cuarto, la imposición de manos. Quinto, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son buenísimos. ¿Por qué? Porque después de eso, lo que sigue, el versículo que sigue, dice, y así proseguiremos, si Dios lo permite. O sea, Jesús, no me dejes avanzar a otro lado sin que esto haya sido completamente masticado y digerido y que yo lo pueda entender y que sea tan capaz de entenderlo que hasta pueda enseñarlo. Porque es cuando vos entendés realmente el juicio eterno y verlo a Jesús como juez y estudiarlo, y los animo a sentarse y ponerse a estudiar cada uno y buscar y estar a cita, en una cita a solas con Jesús, con ningún devocional, porque yo tengo, no es que esté tampoco en contra con los devocionales, pero un devocional que lo hace otra persona es una comida masticada, hablando de alimento. Estás comiendo algo masticado por otra persona. A mí me causa cierto rechazo, porque teniendo realmente a la fuente, tengo acá nomás al que creó el alimento, que puedo ir y decirle, bueno, hoy tengo ganas de algo que tenga que ver sobre fraternidad. Bueno, entonces me dice, anda a leerte Filipenses y cosas así. Entonces te vas y vas a leer y quiero conocer cómo es la iglesia de Cristo. Andá y lee Efesios. Pero ahora, ¿cómo vamos a proceder a estudiar estas cosas si primero no tenemos las verdades elementales, que son estos 6 puntos que te nombra Hebreos 6? Entonces los animo porque es buenísimo. Es una revelación hermosa, Hebreos 6, y después de ahí sí podemos proceder. Pero es buenísimo. Sirve mucho para evangelizar y discipular. Bien. ¿Quién puede leer? Primero, ahí avanzamos un poquito y vámonos a lo que es la Santa Cena. Y vamos a algo específico ahí, en estos pocos minutitos que nos quedan. ¿Quién puede leer capítulo 11, versículo 23 al 26? ¿Quién nos tiene? Capítulo 11. Capítulo 11, Primera de Corintios, versículos 23 al 26. ¿Quién lo tiene? 11, 1 Corintios 11, 23. 23 al 26. Porque yo recibo al Señor lo que también. Yo recibo al Señor lo que también con el Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado con pan. No sé, si querés lo leo yo, pero no veo muy bien, pero no sé, ¿quién va a leerlo? Si no lo leo. Dale, léelo. Yo no veo bien. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Bien. Acá Pablo está aclarando primero, contextualizar, que los corintios, al igual que otros tantos, hacían cualquier cosa, es decir, no era Santa Cena eso, sino que llevaba cada uno la comida y comía cada uno lo que llevaba él. Entonces el que más llevaba, más comía, y el que menos llevaba, quedaba con hambre. Así era la situación. Bueno, pero no hablaban de compartir, bastante diferente a como nosotros hacemos hoy la Santa Cena, que digamos desde el púlpito se comparte. Bueno, por eso viene el llamado de atención.
y está haciendo, está aclarando y está resaltando la importancia. Si ustedes después pueden seguir leyendo, como sigue el versículo 26, dice que algunos lo hacían indignamente. ¿Y qué es hacerlo indignamente? Indignamente es, lo hago enemistado con mi hermano. Eso es hacerlo indignamente. Por eso es que, primeramente, yo me tengo que poner a cuentas con el Señor y después participar de la Santa Cena. Y el poder que tiene esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11, yo lo tengo acá, lo voy a leer, si lo quieren anotar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11, viene diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Está hablando del diablo, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron, y acá es donde me detengo. Ellos lo vencieron. ¿Cómo lo vencieron al diablo? Lo vencieron por medio de la sangre del cordero, que es el vino, y por la palabra del testimonio de ellos, que es el cuerpo de Cristo, que es el pan. ¿Sí? Repito, versículo 11. Ellos lo vencieron al diablo por medio de la sangre del cordero, representada en el vino, y por la palabra del testimonio de ellos, y la palabra está representada en el cuerpo, que es lo que nosotros comemos simbólicamente en el pan. Bien, ese es el poder para derrotar al enemigo. El Señor nos habla de armas espirituales, y por ahí tal vez nos queda muy en claro cuáles son las armas que no tenemos que utilizar. Las armas carnales, la de la filosofía, la de la sabiduría del mundo, la del convencimiento, esas serían las naturales. Sabemos que esas no las tenemos que utilizar, pero ahora quedamos como un poco desarmados cuando decimos, bien, ¿de qué herramientas me voy a valer? Aquí hay una herramienta poderosa, una herramienta muy poderosa, es un arma espiritual, y que es la Santa Cena. ¿Sí? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, que estamos desunidos como iglesia. Hay chusmeríos, ¿sí? No estoy hablando de una iglesia en particular, ¿sí? Hay murmuraciones, ¿sí? Se habla mal de uno, se habla mal del otro, ¿sí? Hay confrontación. Una persona, ¿sí? Por ejemplo, se traslada de una iglesia a la otra y se van amistado con sus pastores. Bueno, ahora, ¿qué nos está dando espiritualmente el Señor como iglesia, o sea, como cuerpo de Cristo, para derrotar al enemigo, para derrotar al diablo? Nos está dando la Santa Cena. ¿Por qué? Porque nosotros al participar estamos rompiendo con todo eso que el diablo nos quería desunir, con ese espíritu de división, muchas veces lo nombramos. ¿Cómo batallar con el espíritu de división? Acá hay una herramienta, justamente nos dice que por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio, es decir, por medio de la sangre representada en el vino y por medio de participar del mismo pan, nosotros estamos en comunión con Cristo. Y hay algo contra el cual el diablo no hay caso, ¿sí? Que es el amor, el vínculo perfecto, ¿sí? Esas son las armas espirituales. Hay otras, ¿sí? Pero acá tenemos al menos una que hemos dejado en claro. Muy bien, ahí.